Bienvenidos un dúo a Moon S a su canal favorito donde hablamos de todo lo que nos apasiona, especialmente cuando se trata de amor, de drama y de esas parejas que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchísimos de ustedes les tiene el corazón superíndice 3N en un pu más menos o, la relación superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir. Su copyright han pasado o más menos os desde que los vimos juntos en Erkenci Kuay, pero esa química, esa magia, es algo que simplemente no se olvida. Hoy vamos a analizar a fondo todas las más menos sales, los rumores, las indirectas, y hasta las plegarias, para intentar descifrar si hay alguna posibilidad de que Kanyaman y Demet Özdemir vuelvan a estar juntos. Prepárense porque vamos a desenredar esta madeja de información superíndice 3N, a separar la verdad de la ficción superíndice 3N, y a dar nuestra opinión superíndice 3N mu S sincera sobre si este reencuentro es posible, o si solo vivimos en un sueño más menos o colectivo. Pero antes de empezar con todo este análisis, quiero pedirles un favor muy especial. Si eres nuevo por AQU y te encantan estos temas, si disfrutas de los chismorreos del mundo del espectáculo, si te emocionas con las historias de amor, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentir de ese, porque AQU siempre encontrar ese contenido fresco, interesante y sobre todo, hecho con mucho cariño más menos o para ustedes. Y si ya eres parte de esta hermosa familia, pues muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios, y por estar siempre AU. Ahora sin mur ese preámbulos vamos al luo. Como decuamos el tema de Kan y Demet sigue generando una pasión superíndice 3N inmensa. CU superíndice 3 mono iba a ser asu. Después copyright S de Erkenci Kuay, la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial, la gente quedó superíndice 3 absolutamente enamorada de la pareja que formaban en la pantalla. Esa química, esa naturalidad, esa conexión superíndice 3N que se palpaba en cada escena, hizo que muchos creyu copyright ramos que el amor traspasaba la pantalla. Y aunque nunca se confirmó superíndice 3 una relación superíndice 3N romántica oficial durante el rodaje, los rumores, las fotos, las miradas CU superíndice 3 implices, todo apuntaba a que agua algo mood ese ayu de la simple amistad. Luego, como sabemos, cada uno tomó superíndice 3 caminos diferentes. Demet encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3, aunque lamentablemente esa relación superíndice 3N no funcionó superíndice 3. Cantambio copyright N ha tenido sus propias relaciones, algunas muy públicas que otras. Pero a pesar de todo este tiempo el fantasma de Kan Demet, como los llamaban sus fans, sigue presente. Y es que, seamos sinceros, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y es AQU donde entramos en el terreno de las seu más menos sales. ¿Existen realmente esas seu más menos sales que nos indiquen que un reencuentro es posible? Bueno, la verdad es que no hay nada confirmado, nada oficial, pero que hay ciertos detalles, ciertos comportamientos, ciertas declaraciones que han alimentado la ilusión superíndice 3N de los fans. Por ejemplo, hace poco vimos a Kanyaman hablando en una entrevista sobre la importancia de la química en una pareja, tanto en la vida real como en la ficción superíndice 3N. Y aunque no mencionó superíndice 3 a Demet directamente, muchos interpretaron sus palabras como una referencia a la conexión superíndice 3N especial que tuvo con ella durante el rodaje de Erkenci Kuay. Dijo algo así como cuando hay una conexión superíndice 3N verdadera, el público lo nota, lo siente y eso es algo que no se puede fingir. ¿Coincidencia? Quizá ese. Pero la esperanza es libre, ¿no creen? Otro punto que ha generado mucho revuelo es la actividad de ambos en redes sociales. Si bien no se siguen mutuamente, a veces parece que sus publicaciones se responden de alguna manera. Por ejemplo, uno publica una foto en un lugar determinado, y al poco tiempo el otro publica algo similar, o usa una frase que parece una respuesta a lo que dijo el otro. Puede ser pura casualidad, desde luego, pero para los fans de SAQ Copyright Rimos, estos son pruebas irrefutables de que siguen conectados, aunque sea a distancia. Y luego el tema de los proyectos profesionales. Durante mucho tiempo se rumoreó superíndice 3 la posibilidad de que Kan y Demet volvieran a trabajar juntos en una nueva serie o película. De hecho, hubo varios proyectos que se mencionaron como posibles, pero al final nunca se concretaron. Y esto es lo superíndice 3 Hiko, porque reunir a dos estrellas de su magnitud no es tarea fácil. Hay muchos factores que influyen, desde la disponibilidad de ambos hasta el guión adecuado, pasando por los intereses de las productoras.
Pero el hecho de que se haya hablado de esta posibilidad una y otra vez, indica que el interu copyright ese por verlos juntos en la pantalla sigue siendo muy alto. Además de ese, no podemos olvidar el factor fan. La presión superíndice 3n de los fans es algo que los artistas tienen muy presente. Y en el caso de Khan y de Met, la cantidad de personas que sueu más menos han con verlos juntos es inmensa. Los comentarios en redes sociales, las peticiones online, los mensajes directos, todo esto llega a oídos de los actores y de sus representantes. Y aunque no siempre puedan complacer a sus fans, saben que el apoyo del público es fundamental para su carrera. Ahora bien, siendo realistas, también copyright, hay que tener en cuenta los obstáculos que podrán impedir un reencuentro. Como decíamos antes, ambos tienen sus propias carreras y sus propias vidas. Demet ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión superíndice 3n turca, y Khan ha expandido su carrera a Italia y a otros países. Sus agendas son muy apretadas y coordinar un proyecto que les permita trabajar juntos será un desafío. Además de ese, no podemos olvidar que Demet ha pasado por un divorcio reciente. Es posible que ahora mismo no es tu copyright buscando una relación superíndice 3n amorosa, sino que es tu copyright centrada en su trabajo y en su bienestar personal. Y Khan, por su parte, también copyright ha dejado claro en varias ocasiones que es muy enfocado en su carrera y en sus proyectos solidarios. ¿Asu que volver n Khan llaman y Demet Özdemir? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay una seu más menos al definitiva que nos asegure que esto va a suceder. Pero lo que sabemos es que la magia entre ellos sigue viva en la memoria de muchos fans, y que la esperanza es lo último que se pierde. Kizu ese albuenedúa, el destino los vuelva a unir. Mientras tanto seguiremos disfrutando de su trabajo por separado, y so más menos ando con ese reencuentro que tanto anhelamos. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación superíndice 3n entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado las seu más menos ales, los rumores, los obstáculos y las esperanzas de un posible reencuentro. La verdad es que no hay nada seguro, pero la ilusión superíndice 3n sigue viva. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3n por el mundo del espectáculo y por las historias de amor que nos roban el corazón superíndice 3n. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿Cuál su opinión superíndice 3n sobre este tema? ¿Hay alguna seu más menos al que se me haya escapado? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué copyright piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo, los quiero un montón superíndice 3n, y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. Pero esperen, que aún hay mucha tela que cortar, mis chismosos favoritos. Porque si de verdad queremos entender la magnitud del fenómeno superíndice 3 Khan Demet, tenemos que profundizar en el impacto que tuvo Erkenci Kwai en sus carreras. Y en CEU superíndice 3 esa serie Cruz superíndice 3 una base de fans tan su superíndice 3 lida que a pesar de los aún más menos sigue clamando por su reencuentro. Recordemos que Erkenci Kwai no fue simplemente una serie romántica /s. Fue una explosión superíndice 3n de frescura, de humor, de pasión superíndice 3n, que conectó superíndice 3 con el público de una manera muy especial. La historia de Sanemi Khan, dos ju superíndice 3 venes con su más menos y aspiraciones, que se encuentran en un contexto laboral y se enamoran perdidamente, resonu superíndice 3 con millones de personas alrededor del mundo. Y gran parte de ese con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la química innegable entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Esa química no era solo actuación superíndice 3n, o al menos eso es lo que muchos fans creen fervientemente. Hablamos de miradas que lo decuan todo, de gestos espontáneos, de una conexión superíndice 3n que se sentúa autocopyrightica. Y eso, mis amores, es oro puro en el mundo del espectáculo.
Cuando una pareja en pantalla logra transmitir esa sensación superíndice 3n de veracidad, de que hay algo muy deseado del you superíndice 3n, el público se engancha de una manera increíble. Y claro, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no hicieron mood ese que alimentar la pasión superíndice 3n de los fans. Cada foto que se filtraba de ellos fuera del set, cada entrevista en la que intercambiaban miradas CEU superíndice 3 implices, cada comentario ambiguo, era interpretado como una prueba irrefutable de que estaban enamorados. La realidad es que nunca se confirmó superíndice 3 nada, pero la imaginación superíndice 3n de los fans volú superíndice 3, creando un universo paralelo donde Can y Demet eran la pareja perfecta. Pero la vida real no es un cuento de hadas, y después copyright S de Erkenci Kwai, Can y Demet tomaron rumbos distintos. Esto por supuesto causó superíndice 3 una gran decepción superíndice 3n entre los fans, que se negaban a aceptar que su historia de amor no se hubiera materializado en la vida real. Y es ahí donde nace la leyenda de Can Demet, una pareja que trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un símbolo de esperanza para muchos. Y ahora aún más menos os después copyright S, la pregunta sigue siendo la misma, ¿es posible un reencuentro? La respuesta, como ya hemos dicho, es incierta. Pero analicemos algunos factores que podrán influir en una posible reconciliación superíndice 3n, tanto a nivel personal como profesional. En el plano personal, hay que tener en cuenta que ambos han madurado y han vivido experiencias importantes desde Erkenci Kwai. Demet ha pasado por un matrimonio y un divorcio, lo que seguramente ha cambiado su perspectiva sobre el amor y las relaciones. Can, por su parte, ha enfocado gran parte de su energía en su carrera internacional y en sus proyectos solidarios, lo que demuestra que tiene otras prioridades en su vida. Esto no significa que no haya posibilidad de un reencuentro amoroso, pero su que ambos han evolucionado y que sus necesidades y deseos pueden ser diferentes a los de hace unos aún más menos os. Para que una relación superíndice 3n funcione, es fundamental que ambas personas estén copyright n en la misma sintonía y que tengan objetivos en común. En el plano profesional, la situación superíndice 3n es igualmente compleja. Como ya hemos mencionado, reunir a dos estrellas de su magnitud no es tarea fácil. Hay que encontrar el proyecto adecuado, el you superíndice 3n perfecto, que les permita brillar a ambos y que justifique su reencuentro en la pantalla. Además, hay que tener en cuenta sus agendas, sus compromisos y los intereses de las productoras. Pero a pesar de todos estos obstáculos, hay algo que sigue jugando a favor de los fans de Can Demet, el interu copyright S del público. La gente sigue queriendo verlos juntos, sigue son más menos ando con su reencuentro, y eso es un factor muy importante a la hora de tomar decisiones en el mundo del espectáculo. Si una productora logra encontrar el proyecto adecuado, y si Can y Demet estuvieran dispuestos a trabajar juntos, el con diéresis copyright sito estu casi garantizado. Y aquí es donde entra en juego el factor, seu más menos ales, del que ya hemos hablado antes. Esos pequeños más menos os detalles, esos comportamientos, esas declaraciones que alimentan la ilusión superíndice 3n de los fans. ¿Son simples coincidencias, o son indicios de que hay algo muy ese? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y los artistas son muy conscientes de lo que transmiten a través copyright, ese de sus acciones y sus palabras. Por ejemplo, el hecho de que Can Yaman haya hablado recientemente sobre la importancia de la química en una pareja, es algo que no podemos ignorar. Podrá ser una simple reflexión superíndice 3n sobre su trabajo como actor, pero también copyright n podrá ser una forma sutil de reconocer la conexión superíndice 3n especial que tuvo con Demet Özdemir. Y lo mismo ocurre con la actividad de ambos en redes sociales. Si bien no se siguen mutuamente, a veces parece que sus publicaciones se complementan de alguna manera. Podrá ser pura casualidad, pero también copyright n podrá ser una forma de mantenerse conectados, aunque sea a distancia. En definitiva, la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que sigue fascinando a millones de personas alrededor del mundo. No sabemos si volverán a estar juntos, ni en la vida real ni en la pantalla. Pero lo que sabemos es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de muchos fans, y que la esperanza es lo último que se pierde. Así que, mis amores, sigamos disfrutando de su trabajo por separado, sigamos aún más menos ando con ese reencuentro que tanto anhelamos, y sigamos analizando cada seu más menos al con la misma pasión superíndice 3n de siempre.
Porque al final lo que importa es la ilusio superíndice 3n y la emoción superíndice 3n que nos genera esta historia de amor. Y ahora llegamos al final de este análisis exhaustivo sobre Candemet. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje a Trabu Copyright ese de los rumores, las esperanzas y los obstáculos de esta pareja que nos roba el corazón superíndice 3n. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero un montón superíndice 3n y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza.